Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Hazte Consciente, de Crea Conciencia, de Encuéntrate con eso que está oculto en tus profundidades, que es necesario descubrir para avanzar y crecer y evolucionar y enriquecerte y llenarte de felicidad. ¿Por qué es importante conocerte a ti mismo? ¿Por qué es importante conocerme a mí misma? Únicamente cuando yo sé quién soy es cuando puedo descubrir qué quiero, hacia dónde voy, y eso con coherencia, honestidad, integridad, genuinidad. Es súper importante convertirnos en personas íntegras, que somos siempre quienes somos en cualquier espacio en el que estemos. Sin embargo, para llegar hasta ese momento, hasta ese lugar, hasta ese episodio de tu historia en el que conectas con quién eres y te relacionas desde ahí con honestidad hacia ti mismo en primer lugar y luego hacia el entorno, es necesario descubrir otras cosas que también están dentro de ti, que también has sido, que también forman parte de quién eres. Y esto es la importancia de conocernos, y de aquí radica, porque no nos vamos a encontrar todo el tiempo con cosas bonitas. Tenemos algunas cosas que no son tan agradables, que son feas, por llamarles de alguna manera, que nos hemos creído que somos y que nos hemos relacionado desde ese espacio. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de nuestros padres, venimos de nuestra sociedad, venimos de nuestra cultura, de nuestra religión, en dependencia de los tipos de padres que hayamos tenido, en dependencia de las personas con las que nos hayamos relacionado en los primeros años de nuestra vida, hemos estado comportándonos de determinadas maneras. Entonces, tenemos creencias que incluso nos pueden estar limitando, y tenemos condicionamientos, temas o adjetivos o conceptos de nosotros mismos que nos condicionan a ser de esa manera, e incluso a avanzar, a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ¿de dónde viene esto? Como mencionaba anteriormente, en dependencia del tipo de padre que hayas tenido, la cultura, la religión y la sociedad con la que te hayas relacionado en los primeros años de tu vida, has aprendido a comportarte de determinada manera. Entonces, esa manera se va a ver condicionada por cómo te enseñaron a ser tus papás. Así como aprendimos a leer, así como aprendimos a hablar, así como aprendimos a caminar, también aprendimos a relacionarnos con los demás y con el entorno en general. Si te has dado cuenta, la mayoría de las personas, la mayoría de las veces, actuamos distinto dependiendo de dónde estemos. Somos una persona en la universidad, somos una persona en la casa, somos una persona con otros amigos, somos una persona cuando estamos rumbeando, somos una persona en cada espacio. Entonces a veces eh, inclusive sentimos que otras personas tienen como varias personalidades. Entonces esa persona, cuando está conmigo es una y cuando estás con otra es otra. O cuando estás conmigo te comportas de tal manera y cuando estás acompañado de tus amigos te comportas de una manera diferente. Eso se debe a la cantidad de máscaras que nos hemos colocado. Y es que nuestro ego o falsa personalidad, la palabra personalidad viene del griego person, que significa máscara. Entonces nuestra personalidad se esconde detrás de múltiples máscaras. Máscaras que vamos a usar para protegernos de alguna situación que tengamos dentro, en nuestro interior, en algún determinado espacio. Entonces, cuando estás con tus amigos, quieres aparentar ser tal cosa para agradar, para ser aceptado, para encajar en ese espacio. Entonces tienes que ponerte la máscara que cuadre con esas personas. Y esto viene por varias razones. La principal razón es porque no sabes realmente quién eres. Y la otra razón es porque sientes y crees
y tienes una falsa creencia de que debes ser como los demás quieren que tú seas. Por esta misma creencia que tienes de ti, es que deseas que las otras personas cambien y se comporten como tú quisieras que se comporten. Generalmente cuando estamos en una relación de pareja, donde no hay un vínculo realmente sano, sostenido, en confianza y honestidad, nos mostramos de una manera que sea para que la otra persona esté conforme con eso. Entonces yo conozco a alguien por primera vez y cuando lo conoces, si mencionas como superficialmente tus características y si es que tienes la capacidad, mencionas tus cualidades. Muchas veces se nos dificulta mencionar nuestras cualidades porque no tenemos ni idea de cuáles son esas cualidades. Nos han enseñado también a enfocarnos en las cosas negativas. Eres muy lento, eres muy amargado, eres celoso, eres negativo, eres, pero muy pocas veces nos mencionan qué capaz eres, qué capacidad de relacionarte tienes, qué buena comunicación manejas, tienes un vocabulario excelente. Entonces, más bien, somos juzgados por nuestras cualidades. Y esto también viene de el no tener la capacidad de ver las características positivas que poseemos y que poseen los demás, porque siempre estamos envidiando o deseando tener la vida de otros. Entonces yo deseo tener ese carro, yo deseo tener esa vida, yo deseo tener esa familia, yo deseo tener esa profesión. No necesariamente desde que eso es lo que te dicta tu corazón y tu alma y es un deseo profundo, apasionante de ser y hacer tal cosa, sino porque como todo el mundo está haciendo lo mismo, entonces yo también lo voy a hacer para encajar en ese espacio. Entonces, una vez que comprendemos esto, en el camino del autoconocimiento, debemos irnos más profundo en las creencias, definir e identificar cuáles son esas creencias que yo me he creído. Me creí que soy gorda, me creí que mi cabello es feo, me creí que no soy suficiente, me creí que tengo que súper esforzarme y sufrir y sacrificarme para obtener algo que deseo. No me he creído nunca que soy poderoso, que soy divino, que soy capaz, que soy merecedor, sino por el contrario, me he creído que soy insuficiente y que mi vida no es valiosa y a nadie le interesa lo que yo tengo que decir. Entonces, como eso me lo creí, actúo desde ese espacio. Si yo no creo que lo que yo tenga que decir sea importante, pues no voy a hablar o voy a hablar muy bajito. Tengo un tono de voz suavecito porque tengo miedo de expresarme. Estoy tímido de ser quien realmente soy. Si yo no creo que mi trabajo sea valioso, entonces no, si lo que yo hago es cualquier cosa. Eso lo hace cualquiera. Entonces no tengo la capacidad de ni de mejorarme, ni de progresar, ni de enseñar a otros, ni de mostrar mi verdadero potencial, porque estoy creyendo que lo que yo hago no es importante ni es valioso. En ese sentido, una vez que puedes hacer una lista con todas estas cualidades, con todas estas creencias que te has creído, que muy probablemente te dijeron tus papás, que te dijo la maestra de la escuela, que te dijo el vecino, que te dijo sutano. Entonces, cuando identificas estas creencias, puedes observarlas y decir, esto no tiene sentido ya para mí. ¿Qué voy a hacer con esto? Yo he demostrado y me he demostrado a mí mismo que lo que yo hago sí es valioso. Entonces voy a decidir cambiar esa creencia. Ese proceso es como un poco más adentro del autoconocimiento. En un primer momento es súper importante también identificar las características negativas. Entonces, este ego, personalidad, que se ha inventado una máscara,
esa máscara generalmente viene oculta y cubierta de negatividad, porque es yo soy súper orgulloso y lo que yo digo es lo que tiene que ser y me impido cambiar, y entonces esa máscara de orgulloso y de refunfuñón y de hombre o mujer brava, independiente, fuerte y poderosa, que termina siendo irreal, me impide realmente relacionarme desde un espacio de humildad. Entonces es importante encontrarse con esas sombras, con esa oscuridad, con esa parte negativa, con esa parte desagradable que también habita dentro de nosotros, que es lo que hemos aprendido, que es la manera en la que nos hemos relacionado, que es la manera en la que nos han enseñado a relacionarnos. De igual manera, la religión nos enseña otras cosas. En dependencia de tu religión, entonces no está bien que uses determinado tipo de ropa, no está bien que tengas determinados amigos, no está bien que hables de tal manera, no está bien que, no sé, tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto como una doctrina, como una obligación, no desde el que tú realmente quieres hacerlo, sino desde que otros te están obligando a comportarte de tal manera. En ese sentido, como no estás haciendo algo porque quieres hacerlo, te obligaron a casarte porque saliste embarazado, te obligaron a dejar la universidad porque la carrera que estabas estudiando no te iba a dar dinero, te obligaron a bautizarte porque toda tu familia se bautizó en la misma religión. Entonces son obligaciones y condicionamientos que hemos venido arrastrando porque otros dijeron que teníamos que. Una vez que descubrimos que vamos hacia adentro y que observamos esas sombras y desde dónde nos hemos estado relacionando y nos damos cuenta de que la mayoría de las veces nos relacionamos desde el tengo que para agradar, tengo que estar, tengo que hacer, tengo que decir, tengo que tal cosa para poder encajar en esta sociedad, en este espacio, en este lugar. Creyéndonos que no somos suficientes y que no vamos a tener nunca la capacidad de conectar con personas que crean en lo mismo que creo yo. Si yo creo que el cielo es verde, no debo mentir o engañarme a mí mismo creyendo que el cielo es amarillo. Entonces voy a conseguir una persona y a personas y a gente que quiera relacionarse conmigo que también le parezca que el cielo es verde o que al menos tenga la capacidad de escuchar por qué tú dices que el cielo es verde si yo lo estoy viendo de tal color. Entonces en ese momento, cuando puedes expandirte, cuando puedes expresar, cuando puedes ser, cuando puedes libre y abiertamente darle al mundo lo que tú realmente eres, es ese momento el que te va a llevar a la plenitud, a la felicidad, a la calma, a la completitud, a la gracia, la dicha y el agradecimiento. Sin embargo, bueno, regreso al otro espacio en el que es necesario encontrarnos con esas sombras, con eso feo que hemos sido cuando, por ejemplo, tienes una relación de pareja y gritas, maltratas, eres infiel, celoso, celosa, insegura, apegada, controlador. Quieres que esa persona haga lo que tú quieres que haga, quieres que se vista como tú quieres que se vista, como tú crees que se tiene que vestir, quieres que se comporte de tal manera en tal espacio. Vamos a casa de mi mamá, te agradezco que te sientes recto, no digas tales cosas, no puedes mencionar que tienes un hijo porque mis padres no se pueden enterar. Entonces te estás opacando tú mismo. No es la otra persona que te oculta, eres tú quien decide ocultarte. Eres tú quien decide actuar de esa manera para encajar en esa relación. Eres tú quien decide moverte. Entonces ese cambio, que es un cambio nada más, suele ser momentáneo, porque estás cambiando porque otra persona quiere que cambies. Entonces cuando tú descubres que has cambiado tu manera de ser por estar y agradar a otras personas, cuando descubres que has sido deshonesto contigo, porque has mentido a otros para quedar bien,
porque has hecho cosas que querías hacer, pero las has hecho ocultas. Quiero salir con mis amigos, pero no puedo decirle porque se va a molestar. Todas esas cosas son un daño hacia ti, hacia tu integridad, hacia tu genuinidad, hacia tu ser, hacia lo que realmente eres. Es una infidelidad contigo mismo. Entonces, todas esas cosas negativas que han sido las que te han protegido para poder estar y relacionarte en un espacio en el que has estado toda la vida, son las cosas que debemos identificar para poder desidentificarnos de ellas y poder conectarnos con la grandeza que ya habita en nuestro interior, con esa esencia, con ese ser real, porque no eres tu personalidad. Tienes un estilo de personalidad desde el donde actúas, desde el donde accionas, desde el donde incluso reaccionas. Un estilo de personalidad que va determinado por la cultura, por la religión, por la familia, por los estudios. Entonces no tienes la misma capacidad de relacionarte que una persona que tiene un doctorado si tú estás recién en el colegio, porque no tienes conocimientos para relacionarte en ese espacio. Entonces, para poder llegar a convertirte en quien quieres ser, en esa persona perfecta, maravillosa, completa que ya eres, es necesario adquirir conocimiento, y ese conocimiento está únicamente en tu interior. Entonces la invitación es a dejar de buscar afuera lo que ya habita dentro de ti. Es importantísimo, una vez que reconocemos esas sombras, esas características negativas, aceptarlas. Porque el ego, esta máscara, esta personalidad, nos ha traído hasta aquí, con todo y su autosaboteo, con todo y su hacerte creer que no eres valioso, que no sirves, que no eres capaz, que lo que estás haciendo a nadie le interesa. Has llegado hasta este momento. Y si estás hoy aquí viendo este video es porque tienes un llamado de búsqueda, de buscar qué más eres, quién eres, a qué viniste a este mundo. Entonces es en ese momento en el que estás buscando respuestas que puedes ir hacia adentro y encontrarte con eso que ya no quieres ser más. Y esto viene, la búsqueda, la necesidad de búsqueda, viene cuando estamos agotados, cuando estamos cansados, cuando sentimos que nuestras relaciones todas son iguales, tienen el mismo patrón, me comporto de la misma manera que siempre, mis amistades ya no son genuinas, ya no me siento cómodo en ese espacio, la carrera que tengo no me hace sentir pleno, no estoy apasionada, no me siento feliz, tengo relaciones de infidelidad, de deshonestidad, de maltrato, de disgusto, de dolor. He vivido una vida súper dolorosa, siento mucho rencor hacia mis padres. Entonces, el camino de ir hacia adentro nos conectará con esa falsa personalidad, con esa máscara, con ese ego que lo que hizo fue protegernos, porque las máscaras son para protegernos, para poder encajar, para poder agradar, para poder sentirnos cómodos en un espacio. Entonces esa famosa zona de confort que no termina siendo cómoda nada, sin embargo es lo conocido. Conocemos ya esto. Ya sabes cómo hablar con tus papás para que se queden tranquilos. Ya sabes cómo hablar con tu pareja para que se quede tranquila. Ya sabes cómo hablar con tus hijos para que no fastidien. Entonces es cómodo. Ya sabes lo que haces rutinariamente en tu trabajo. Ya sabes lo que haces rutinariamente en cada una de tus relaciones y de los espacios en los que te relacionas. Entonces eso cómodo conocido termina siendo incómodo, termina siendo desagradable, porque te lleva a la infelicidad, al sufrimiento. Entonces vives rabioso, vives obstinado, vives peleando, vives amargada, vives histérica, en un espacio donde todo es hostil. Peleas con tus padres, peleas con tus amigos, peleas con tu pareja, peleas con la gente del trabajo. Y es importante reconocer estas sombras, conectarte en un principio con ellas y luego desidentificarte.
antes de la desidentificación o es en ese mismo proceso de desidentificarte, es necesario agradecer, porque tu ego, desde una manera de protegerte, te ha traído hasta aquí hoy. Hay personas que se suicidan, hay personas que deciden no vivir más porque la mente no las deja en paz. No sirves para nada, nadie te quiere, ¿qué haces aquí? No, este mundo no te necesita, ni siquiera se dan cuenta de tu existencia, ¿no? Y la gente acaba con su vida. Entonces, agradecer, gracias, querida mente, querido ego, por traerme hasta aquí. Sin embargo, hoy decido desconectarme de ti y empezar a buscar cuál es mi verdad. Entonces, cuando descubres y vas descubriendo progresivamente, porque el camino es infinito y el trabajo es permanente, cuál es tu verdad, entonces empiezas a vivir desde ese espacio real, desde la honestidad, sobre todo contigo. En primer lugar, porque estás cansado de mentirte y de engañarte. Y en segundo lugar, porque ya no importa agradar. Ya no importa si los demás están de acuerdo conmigo. Suelto la necesidad del control, que la necesidad de control la tiene el ego. Suelto la necesidad de tener la razón, que la necesidad de tener la razón también la tiene el ego. Suelto la necesidad de agradar, porque ya me agrado a mí mismo, porque ya comprendo que soy importante y como sé que soy importante, no necesito que otros crean que lo soy. No necesito que nadie crea en lo que yo creo, siempre y cuando yo sea honesta y fiel y leal a esa verdad que he descubierto. Entonces, una vez que identificas tus sombras, esas características negativas, esa manera fea y desagradable de relacionarte que has aprendido, lo abrazas, comprendes que está aquí porque que ha estado en ti para poder impulsarte a convertirte en este nuevo tú. Entonces, descubres de alguna manera quién eres realmente, quién es ese ser infinito, maravilloso, capaz, bondadoso, generoso, dador, amoroso, desde la incondicionalidad, libre y merecedor de convertirte en quien quieras ser, de conectar con la magia y con la infinitud del universo que habita ya dentro de nosotros. Entonces, muy religioso, sin embargo, lo que me quedo es con el mensaje. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto solo significa que somos lo mismo que Dios, que esa energía creadora. Somos lo mismo que la energía de la creación universal. Y si somos lo mismo, somos tan capaces, tan creadores, tan maravillosos, tan amorosos como esa energía de la creación. Entonces el trabajo es desidentificarte de ese ego y conectarte con tu ser, con tu esencia, con tu verdadero ser, con tu verdadero yo, que es lo que habita realmente en tu interior, que no está en la mente, que está en el corazón. Por eso es desidentificarnos de la mente, del ego, de la personalidad y conectarnos con el corazón desde el amor, la paz, la calma, la firmeza, la tranquilidad, el coraje, la valentía de ir a por eso que realmente deseamos, que realmente soñamos, que realmente queremos y que sabemos que es lo que nos va a llevar a ese espacio de liviandad, de amor infinito. Entonces, es importante conocernos a nosotros mismos porque una vez que identificamos todo esto, podemos entender por qué están sucediendo las cosas, por qué nos conectamos con tales personas, por qué siempre repito el mismo patrón en las relaciones, por qué esto me molesta, por qué cuando me molesto reacciono tempestivamente, por qué soy inflexible, por qué me cuesta tanto hacer las cosas así, tengo que ser súper organizado y tal y temático y sufro porque tú eres desordenado. ¿De dónde viene todo eso? ¿Qué me enseñaron? ¿Qué aprendí? ¿Cómo era mi mamá conmigo? ¿Cómo era mi papá conmigo? ¿Cuál es mi lenguaje del amor? ¿Cómo me enseñaron a amar? ¿Cómo era la relación de mis padres cuando yo era pequeño? Mis papás eran violentos, se maltrataban entre ellos, había alcoholismo, había infidelidad, había amor, había ausencia, soledad, disgusto.
¿Qué había? Y qué de eso que había, que el trabajo es recordar, tú te agarraste para ti, creyendo que esa era la única verdad. Entonces, una vez que conocemos esto, que identificamos, es que he sido así y eso viene de mi mamá. Mi mamá me dijo tal cosa, me lo creí. Mi papá hizo tal cosa y yo estoy repitiendo eso. A mí me trataban de tal manera, yo me sentí que era menos, sentía que había preferencia por mis hermanos en lugar de por mí. Yo tenía un problema físico, tengo un problema físico y siempre me he sentido excluido por esto. Entonces, ¿para qué viene esto a mí? ¿Para qué está esta experiencia? ¿Para qué tengo estos padres? ¿Para qué escogí esta vida? ¿Qué voy a hacer con toda esta información que ahora tengo? Entonces el trabajo es nuevamente conectarte con eso, agradecer y descubrir quién eres realmente. Porque no eres nada de esas cosas negativas que te has creído que eres. Eres más. Eres poderosa, poderoso, eres capaz, eres merecedor. Y confío en que tienes la capacidad de conectar contigo, con tu ser, con tu esencia y decidir dejar de sufrir y abrazar la felicidad y el amor que ya habitan en tu interior. Deja de buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro de ti. Que tengas un maravilloso día, noche, vida.